Le agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo, analista político en su espacio, que pues entremos a este tema. ¿Cómo interpretas, cómo lees, José Antonio? Muy buenas tardes. Lo que Porfirio Muñoz Ledo dice, y dice fuerte, a una clase política absolutamente sometida al mandato del presidente López Obrador desde Palacio Nacional. José Antonio, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues sí, mira, Porfirio Muñoz Ledo, yo siento que ha hecho más aportaciones cuando está en una posición de oposición que como alguien vinculado con el gobierno. Desde luego, él sigue siendo parte del partido en el gobierno, pero ya lleva unos meses que ha asumido posiciones críticas a lo que está pasando en este gobierno, en la legislatura, en su partido. Él dice que no es que esté en contra de la Cuarta Transformación, por el contrario, él suscribe lo que representa ese proyecto. Lo que pasa es que dice que no se está llevando de manera adecuada y que tiene que haber voces dentro de la propia Cuarta Transformación, o del propio movimiento, el propio partido, para que señalen esas desviaciones, lo que él considera que son descuidos, desviaciones. Le parece que algunas de las decisiones del presidente no son las adecuadas, que no se está yendo a fondo en lo que se debe de hacer para llevar a cabo realmente una transformación como la ofrecida. Y eso ha ocurrido, hemos visto posiciones semejantes y parecidas a las de Muñoz Ledo en varios de quienes pues tienen posiciones públicas, pues tienen cargos públicos, pero fuera del gobierno y fuera de los legisladores, es decir, muchos analistas, muchos periodistas que apoyaron a López Obrador y a su proyecto desde hace mucho tiempo, que promovieron el voto en favor de López Obrador en 2018, organizaciones cívicas, etcétera, y que poco a poco se han ido decepcionando, se han ido deslindando, han hecho críticas a posiciones concretas o a declaraciones desafortunadas de López Obrador en relación con muchos temas. Pero aquí llama la atención que se trata de una figura pues muy importante, muy relevante, que fue uno de los iniciadores, a final de cuentas, de este movimiento en 1987, cuando se fractura el PRI y de donde surge el PRD, y ese movimiento propiamente, el que después desemboca en Morena, pero a final de cuentas se trata del mismo movimiento, del mismo esfuerzo. Aquel éxodo de priistas, José Antonio, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y otros, ¿no? Sí, por supuesto, ellos son los que iniciaron este movimiento. Después se incorporó, no mucho después, López Obrador, y fue escalando dentro del propio PRD, y ya por razones estratégicas salió del PRD, ya por la confrontación con varios grupos ahí con los que no se ponía de acuerdo, hizo su propio partido Morena, pero en realidad se trata del mismo proyecto. Entonces, justamente uno de los iniciadores de este movimiento, pues ahora lo critica desde adentro, que es Porfirio Muñoz Ledo, y siendo también legislador y habiendo sido pues el presidente de la mesa directiva del primer año, pues sabe de lo que está hablando, y entonces critica a sus colegas, a sus compañeros de partido y legisladores, diciendo que no han mostrado lo que se supone que debería demostrar una izquierda progresista, que es autonomía, precisamente para contrapesar el poder, aunque sea el poder de su propio partido, el presidente, mantener la división de poderes, corregir y mejorar y las iniciativas que vienen del presidente, en lugar de simplemente someterse a ellas, de simplemente aceptar todo lo que viene, porque eso era propio del viejo priismo, no de un movimiento que se presenta como progresista. Y efectivamente tiene razón, me parece a mí, Porfirio Muñoz Ledo, en eso, que hemos visto que en la medida en que López Obrador tuvo mayoría absoluta y después calificada en la Cámara Baja y mayoría absoluta en el Senado, se ha perdido la división de poderes que se había visto en los últimos años desde 1997 y que ahora vemos a los legisladores de Morena, pues sí, actuar como lo que les criticábamos a los del PRI, de ser levantaderos, con excepciones desde luego, hay algunos que votan distinto de su bancada, pero son muy pocos en ciertos temas. La mayoría se pliega a lo que diga el presidente, aunque puedan no estar de acuerdo, aunque consideren que quizá no es lo mejor que se pueda decidir, pero se comportan pues efectivamente como los viejos priistas,
buscando posicionarse para más adelante, buscando y cuidando su futuro político. Justamente la figura de la reelección legislativa, que apenas se inaugura, va a ser la primera vez que se van a poder reelegir diputados y más adelante senadores, era justamente para contrapesar esa subordinación de los legisladores al Ejecutivo, de los del partido gobernante, cada quien en su turno. Era para que tuvieran mayor vínculo con los electores, mayor compromiso con sus electores y no esa subordinación antigua, de antaño, al poder ejecutivo. Pero eso es lo que hemos estado viendo y es de lo que se queja Porfirio Muñoz Ledo. Lo vimos, por ejemplo, en la cuestión de los fideicomisos, cuando de pronto el Congreso por sí mismo decidió revisar uno por uno de los fideicomisos para ver cuáles valía la pena quitarlos, pero cuáles valía la pena mantenerlos, corregirlos, y ya estaba en eso cuando vino la orden de arriba del presidente de que todos los 109 fideicomisos que estaban siendo revisados, todos absolutamente, sin mayor distinción, fueran cancelados. Y se les subordinaron los legisladores. Ellos ya tenían otras posiciones, ya habían dicho que no todos los fideicomisos iban a ser eliminados, algunos sí, no la mayoría, y sin embargo se plegaron a la decisión presidencial. Y como ese hay muchos otros ejemplos. Y es de lo que se está quejando Porfirio Muñoz Ledo. Él ya no tiene mucho que perder, pero incluso en otras épocas, cuando todavía tenía una larga carrera política por delante, cuando algo no le gustaba, pues básicamente lo decía. Lo dijo también siendo miembro del PRD, en algún momento se salió del PRD, y ahorita pues ya no tiene mucho que perder y por eso es que le vemos ese arrojo, esa confrontación abierta y directa con sus compañeros y con el propio jefe del Ejecutivo. Pero tiene la razón, me parece que efectivamente Morena está emulando y reproduciendo muchos de los viejos vicios que ellos mismos criticaron en el viejo priismo, en parte porque buena parte de Morena está formado por priistas, por esos priistas justamente, o sea, no es algo que surgió de la sociedad civil, hace algo novedoso, algo fresco, no. La gran mayoría de Morena, empezando por el propio López Obrador, viene del viejo priismo, algunos otros del priismo neoliberal, algunos otros del panismo que también ha sido criticado, por supuesto, por Morena, y bueno, y luego se alimentan del PT y del Partido Verde, pues que son precisamente lo contrario de los valores que enarbola Morena. Entonces, pues en realidad Morena se está mimetizando con aquellos partidos que ha criticado y que sigue criticando en el discurso, pero que a la mera hora se comporta de manera muy parecida. Me hiciste pensar, José Antonio, al estarte escuchando, doctor Crespo, en aquel debate que se daba cuando decían los gobiernos divididos, ¿no? Es decir, cuando tienes al presidente Fox, pero tienes una mayoría priista en la Cámara de Diputados, y así sucesivamente como han venido ocurriendo cuando estuvo Peña en el poder, Peña Nieto, pero entonces el Congreso ya no era dominado por el PRI, y decían, estos gobiernos divididos suelen ocasionar parálisis, ¿no? Porque hay un incentivo natural a querer bloquear lo que dice el Ejecutivo, porque el otro partido o los otros partidos son la mayoría en la oposición. Y hoy lo que estamos viendo es, y no sé si ese sea lo que en términos pragmáticos busque el gobierno del presidente López Obrador, pues es esa nitidez en decir, sí señor, aquí se hace lo que yo diga, se debate poco y se discute menos. Es efectivamente parte del dilema de los sistemas presidenciales, y en el caso de México es mucho más claro. Cuando tienes gobierno dividido, efectivamente puede haber una cierta parálisis, obstrucción del programa de gobierno, para llevar a cabo el programa de gobierno, por el cual la gente votó a través del Ejecutivo. Pero cuando tienes mayoría, y entonces tienes la posibilidad de llevar a cabo tu programa de gobierno, se acaba la división de poderes, entonces se pueden tomar todo tipo de decisiones, incluso los más irracionales, o también algunas que con corte abusivo, que puedan representar daños ilícitos o ilegítimos a diferentes sectores de la sociedad, y no hay contrapeso, es decir, se borra la división de poderes. Yo creo que a final de cuentas es mejor tener una división de poderes y que se tenga que negociar, platicar, dialogar con los partidos de oposición para llegar a ciertos acuerdos, porque aquí ni siquiera pues como si no existieran, ni los ven ni los oye, como decía también Salinas de Gortari, justamente de los diputados y de los grupos de izquierda. Cuando no los necesitas porque tienes la mayoría, ni siquiera
los volteas a ver, mucho menos vas a dialogar con ellos para encontrar soluciones adecuadas, para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo. A veces se logran, a veces no, pero pues no está por demás sentarse a dialogar para encontrar esos puntos de equilibrio. Cuando tienes mayorías no los necesitas, y entonces pues lo único que haces es pues descalificarlos, denostarlos, meterlos en el cajón de los traidores, de los conservadores, y no necesitas absolutamente nada de ellos. Lo malo es que, como tus diputados también se subordinan completamente al presidente, se borra, por lo menos entre Ejecutivo y Legislativo, cualquier viso de división de poderes, y en ese sentido es un retroceso de lo que habíamos conseguido en los últimos 20 años. Doctor Crespo, muchas gracias, José Antonio. Con mucho gusto, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, que te vaya muy bien. Ya casi noches son. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.